7 en punto de la mañana, segunda hora de información. Estamos ya con El Comercio TV. Para todos nuestros amigos que se unen a este momento a nuestra señal, les damos la bienvenida para que esté bien informado. El tráfico en la ciudad de Quito a esta hora ya presenta algunos puntos conflictuados, sobre todo vamos a ponerlo acá, en el centro de la ciudad, centro norte que se va y hacia los valles. Miren ustedes, esto es hacia el centro sur también, la avenida Napo, estamos viendo acá, esta es la avenida Velasco Ibarra. La bajada a la autopista de Los Chillos comienzan ya a conflictuarse. Hay puntos en la José María Velasco Ibarra, que es una vía importante, la conocida como la Oriental de Quito, pues presenta una vialidad adecuada. Y en el norcentro de la ciudad de Quito, las vías comienzan un poco ya a conflictuarse. En la Solano también hay tráfico fuerte. Vemos en los alrededores del Hospital Eugenio Espejo, en la Gran Colombia, un poco de tráfico. Igualmente existe tráfico un poco más profundo en la avenida Yaguachi. Estamos viendo que en algunas zonas, pues en el Museo Etnográfico también existen, a 12 de octubre, algunos puntos que se están conflictuando. En la Casa de la Cultura, en la avenida Patria, 6 de diciembre, también existen focos de congestión. Así que vecinos, si están yéndose para ese lado en la ciudad de Quito, pues tengamos la tranquilidad o salgamos un poquito antes para evitar encontrarnos estos focos. Las entradas de la ciudad de Los Valles no presentan mayor problema. Ahí vemos el túnel Guayasamín y la importante avenida como es la Simón Bolívar hoy tiene un tráfico totalmente fluido. Quizás en uno de los puntos que se está conflictuando es acá. Miren ustedes en esta parte donde pues hablamos de que estamos cerca de Cumbayá. Este es la avenida María Angélica Hidrobo, donde existe algo de tráfico, algo también se van conflictuando, evidentemente son horas de salida a oficinas. Así está el Distrito Metropolitano de Quito, así que salga con tiempo, todavía la vialidad está en buenas condiciones. Bueno, ya ven, entonces tome vías alternas en esos puntos pequeños que hay un poco de tráfico a esta hora, pero el panorama está todavía... Pero el panorama, así, sí, está tranquilo. Muy bien, vamos a empezar entonces. Les contamos que con 84 votos el Pleno de la Asamblea Nacional censuró y destituyó a José Tuárez, Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria de Sintonio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social bajo la causal de incumplimiento de funciones. Los incidentes no faltaron. El cruce de palabras entre los asambleístas que tuvieron la iniciativa de llevar a 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana a un juicio político y la bancada de la Revolución Ciudadana se reprodujeron en varios momentos de la sesión, casi todos en alusión a un cartel y un ataúd que el bloque colocó dentro del pleno. Bien traído ese ataúd, porque seguramente representa a los asesinados durante el gobierno de la década ganada. Pero la sesión tuvo más que eso. Los consejeros Walter Gómez, José Carlos Tuárez, Victoria de Sintonio y Rosa Chalá tuvieron cada uno 3 horas para su defensa. Sin embargo, se tomaron entre 17 minutos a 1 hora y pico para exponer sus puntos de vista, mientras Tuárez hacía un recordatorio de lo que a su parecer habían sido obstáculos para trabajar, como la campaña por el voto nulo, la falta de credenciales por un mes aproximadamente, el supuesto linchamiento mediático del que fue víctima, además de asegurar que su postulación al cargo fue transparente. Chalá, descalza, defendía su postura diciendo que es representante del pueblo afrodescendiente. Debo terminar mi intervención rechazando las falsas acusaciones. En 3 horas es demasiado para que me maten políticamente. Por su parte, de Sintonio y Gómez atribuyeron el inicio del juicio político al odio. Existe improcedencia por la forma. Que agotaré todas las instancias nacionales e internacionales porque así es mi derecho. ¿Qué es lo que se ha inobservado? ¿Qué es lo que se ha incumplido? Jamás lo han demostrado. Luego fue el turno de los interpelantes y finalmente dieron paso al debate. Los vocales que fueron electos por votación popular no les aplica la figura de juicio político, sino de revocatoria. Por lo tanto, jurídicamente y en estricto apego al debido proceso, este juicio político no tiene sustento. El señor, con sotana o sin sotana, es un farsante completo. Esa es la verdad, señor presidente.
Así, luego de aproximadamente 10 horas, pasó lo que se preveía. Los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fueron destituidos. Ellos tendrán que ser reemplazados por 4 alternos del mismo organismo. En Quito informó Andrea Orbe. Javier Dávalos, David Rosero, Ivette Estupiñán y Francisco Bravo serán los reemplazos de los 4 consejeros de Participación Ciudadana que fueron destituidos por la Asamblea Nacional. Le contamos. Tras la destitución de Tuárez, Victoria de Sintonio, Rosa Chalá y Walter Gómez del Consejo de Participación Ciudadana, los sucesores serían los consejeros suplentes que alcanzaron un puntaje alto en las votaciones, seguido de los anteriormente mencionados. Rigiéndose al artículo 47 de la Ley de Participación Ciudadana, a los 4 funcionarios salientes les sucederán Juan Javier Dávalos, quien trabajó durante el gobierno de Correa como ex asesor del Ministerio de Inclusión Económica y Social y también asesoró al exalcalde de Quito, Augusto Barrera. El segundo sucesor sería David Rosero, quien ya ha formado parte del Consejo de Participación Ciudadana en el año 2010-2015. Quien también ya ha trabajado en dicha entidad y debería ascender al cargo es Ivette Estupiñán. Sin embargo, ella actualmente ocupa el cargo de administradora de la zona Mariscal Sucre de Quito. En cuanto al reemplazo del consejero por la papeleta de pueblos y nacionalidades, está Francisco Bravo, quien ha ejercido la función de especialista jurídico de la Contraloría de Manabí. Los consejeros mencionados deberán decidir si aceptan o no el cargo y posteriormente elegir una nueva directiva dentro del Consejo de Participación Ciudadana, informó Valeria Navarro. Y la indagación en el caso de la muerte del cabo Froilán Jiménez vuelve a indagación previa luego de que la justicia declaró la nulidad de lo actuado. Con esta acción se espera que el hecho sucedido el 30 de septiembre de 2010 se esclarezca. Dentro del caso, el expresidente Rafael Correa, exfuncionarios y policías que suman en total 29 personas deberán comparecer. En esta nueva etapa en donde la investigación de la muerte de Froilán Jiménez regresa a indagación previa, el expresidente Rafael Correa está llamado a declarar. El proceso fue iniciado en el 2011 por los familiares de la víctima, en este caso el cabo Froilán Jiménez. Se pasaron investigando 10 fiscales. Ninguno de ellos pudo hacer una investigación seria. Esto según Carrión porque la justicia en el anterior gobierno habría manipulado este y otros casos. Como argumento señala las investigaciones despejadas del caso Sobornos 2012-2016. Y estas evidencias apuntan que se manipuló la justicia y esperamos en esta ocasión que se haga una investigación transparente. El ex coronel también ha sido llamado por la Fiscalía para rendir su versión en este caso. Hay que recordar que el 30 de septiembre de 2010, Carrión fungía como director del Hospital de la Policía. Posteriormente, en el 2011, le fue dado la baja. He sido citado para el día 9 de septiembre, ahí estaremos si es que es necesario aportar algún otro detalle en la Fiscalía. En torno al 30S y en particular en el caso de Froilán Jiménez, el ex uniformado cree que la Fiscalía debe llegar a determinar el actuar de varias figuras políticas que pasaron por altos cargos dentro del aparato de justicia. Coincidieron los mismos personajes que fueron primeros secretarios, consejeros del expresidente, luego fueron asesores del exministro del Interior y luego uno de ellos pasó a ser el que presidió la comisión de investigación del 30 de septiembre y coincidencialmente pasó a ser fiscal general, el señor fiscal de ese entonces, Carlos Vaca Mancheno. Y el otro, que era ministro del Interior, pasó a ser el presidente del Consejo de la Judicatura, es decir, a blindar lo que hoy se está destapando. Carrión espera que la justicia esta vez haga lo suyo, pues dice no entender cómo un hecho donde se mató a un policía que custodiaba el auto donde salió el expresidente no pudo ser investigado a fondo, informó Javier Rosero. Y amigos, han pasado 3 años desde que estalló el caso de estafa masiva conocida como caso Proinco y cientos de afectados aseguran que no han recibido ni un centavo del dinero perdido. El monto del perjuicio superaría los $100 millones. Veamos. Pido que se me haga una justicia porque ese dinero es de 45 años de trabajo, de toda mi vida que he tenido. Betty Bustos es una de las 1.400 víctimas de estafa en el caso Proinco. Ella, como la gran mayoría, confió en esta institución financiera y depositó los ahorros de su vida para ganar algún rédito con el interés. Así fue como le convenció una captadora. No tengo
ni la plata ni la casa y estoy pagando los $686 mensuales que no tengo ni para poder subsistir diariamente. El caso Proinco se divide en dos causas, Proinco 1, por la cual fueron procesados 3 altos directivos de la compañía, y la causa Proinco 2, en la que se denunció a otros gerentes y captadores de dinero. En el primer caso, de los 3 procesados, actualmente solo uno se encuentra en prisión pagando una pena de 13 años por estafa masiva, pero los otros 2 condenados fueron absueltos en segunda instancia. Las víctimas apelaron esta decisión y este viernes se llevará a cabo la audiencia de casación. Si no son directamente responsables, son al menos cómplices, porque ellos firmaron pagarés por $60 millones del uno y 12 millones del otro. Es que, por favor, los jueces que están manejando ahora nuestro tema, con toda esa transparencia, con toda esa agilidad, también resuelvan lo nuestro y ratifique la sentencia de primera instancia. Con lo que sería la reparación integral, don Javier Velastegui espera recuperar algo del dinero que invirtió, sin pensar que resultaría estafado. Yo, fruto de mi jubilación después de 30 años de trabajar en la CNT, deposité $30,000. Dimos ese dinero para que nos cuiden, no para que nos roben. Los afectados Proinco se sienten abandonados. Han pasado 3 años en este viacrucis sin respuestas claras ni de la justicia y mucho menos de aquellos que ejecutaron estafa. Y han utilizado en los tribunales diciendo que esta señora ha pagado $31 millones ya. Miren, ese es otro engaño. Lo que les ha dado a un grupo de personas como 150 compañeros es un terreno, pero dinero no dado a ninguna otra persona. 150 y el resto, porque él suma 201 personas, son gente de la iglesia y son gente del ISFA, son gente de la policía, que le han aceptado así pequeños como terrenos. En favor de eso. Nos hemos intentado comunicar con la defensa de los directivos de Proinco, pero hasta el cierre de esta edición no hemos obtenido respuesta. Mientras tanto, los afectados por este caso de estafa masiva insisten en que no descansarán hasta que su dinero sea devuelto. Estamos en la UAFI golpeando y golpeando porque en algún lado tiene que estar ese dinero porque no se desaparece. Entonces es la confianza más realmente en nuestro esfuerzo, más en nuestra capacidad de lucha, y eso estaremos luchando permanentemente. Informó Carolina Basante. Queremos invitarles, amigos, hoy en El Comercio TV, en breves minutos, en el segmento de invitados, Miguel Rivadeneira entrevistará a Freddy Carrión, él es el defensor del pueblo, con quien se va a analizar el tratamiento de los casos de paridad de género en los consejos cantonales. Recuerde, pues en breves minutos tendremos esta importante entrevista, así que todos invitados. Tiempo de una pausa, ya retornamos. Gracias por acompañarnos. La exministra de Salud, Verónica Espinosa, fue censurada por la Asamblea Nacional tras la reconsideración de la primera votación. A pesar de que en una primera votación no se logró los votos para censurar a la exministra de Salud, Verónica Espinosa, un día después y dada una moción para reconsiderar la votación a cargo del asambleísta May Montaño, finalmente y con 92 votos, se logró lo esperado. Le hemos dado una respuesta al país censurando a una ministra, exministra del morenismo. El día previo a la reconsideración, la exministra se había salvado, pues solo 89 votaron a favor. Se necesitaban 91 votos para que se la pueda censurar. 89 votos a favor nos dejaron un sabor de esto pudo ser un triunfo. Y yo había dicho un tanto en broma que íbamos a ir por la medalla de oro, ¿no? Y con esa motivación ayer dijimos, mañana vamos por la reconsideración. El juicio político de Verónica Espinosa llegó hasta el Pleno del Legislativo por un supuesto incumplimiento de funciones. Censura, como ustedes saben, es una sanción moral, ¿no? La sanción moral para decirle a los ciudadanos que la impunidad no debe ser el plato de cada día. Espinosa ocupó el puesto de ministra de Salud entre enero del 2017 y junio del 2019. En Quito informó Andrea Orbe. El Parlamento Laboral ecuatoriano presentó un proyecto de reformas laborales que será entregado a la Asamblea Nacional. Aseguran que la iniciativa garantiza la estabilidad laboral y la generación de empleo. Veamos.
Nosotros mismos creen que nosotros, en cambio, estamos... Como una contrarreforma laboral a la presentada en días anteriores por el sector empresarial, así califica el Parlamento Laboral ecuatoriano las cerca de 40 propuestas presentadas por organizaciones sindicales que esperan sean recibidas por la Asamblea Nacional. Un proyecto de reformas al Código del Trabajo con 5 ejes temáticos fundamentales. Una ampliación del ámbito de cobertura del Código del Trabajo. Aseguran que sus propuestas fortalece el aparato productivo, genera fuentes de trabajo y amplía los derechos de los trabajadores, que implica también derechos y atención hacia la familia. La definición de los temas de los contratos, en la que se incluye ya como relación laboral permanente también a los trabajadores contratados a través de las plataformas digitales, cuyos derechos están siendo explotados. Proponen rebajas al servicio público como incentivo al sector productivo. Porque si tenemos hidroeléctricas que generan electricidad en demasía, es justo que para el sector productivo las tarifas tengan un costo mínimo, de tal manera que por esa vía bajen costos y no por menoscabar derechos. Plantean también que se rebaje la jornada laboral. Estamos planteando una reducción a 7 horas, manteniendo los niveles salariales y que se creen en todo caso sistemas de turnos que le den complementariedad para que aquellos trabajadores que están en desempleo puedan ocupar esas plazas de trabajo. Además, establecen el apoyo que debe de haber por parte del gobierno en función de crear facilidades de inversión en el sector industrial, además de reconsiderar los efectos que podría tener entrar a la Alianza del Pacífico. Que van a afectar a nuestra industria nacional, que van a afectar el empleo de los trabajadores. Estamos listos y atentos a entablar un diálogo. Esta y otras propuestas serán entregadas en los próximos días a la Asamblea Nacional. En Quito informó Adriana Rojas. Y atención, pues la caída en el sistema del Banco de Pichincha a escala nacional provocó malestar en la ciudadanía. La institución financiera y el gobierno nacional aclararon que se trató de una falla técnica y rechazaron la divulgación de noticias alarmistas sobre la situación. Más de 24 horas después de reportadas las fallas en el sistema del Banco del Pichincha, esta institución emitió un comunicado en sus redes sociales reconociendo los inconvenientes y asegurando que estos ya fueron resueltos en la mañana de este 14 de agosto. Al momento, la red de agencias y cajeros automáticos operan con normalidad. En las próximas horas, el resto de canales de atención también estarán disponibles. La entidad reconoce que el inconveniente ocurrido se extendió por más tiempo de lo previsto, pero ya ha sido superado. Debido a los reportes, la Superintendencia de Bancos realiza un operativo de supervisión y monitoreo. También hay un seguimiento desde el Ministerio de Economía. Ambas instituciones reiteraron a la ciudadanía informarse por canales oficiales para evitar caer en alertas malintencionadas. Se recuerda que las personas que divulguen informaciones falsas que causan alarma en la población y que afecten la estabilidad del sistema financiero serán sancionadas con privación de libertad de 5 a 7 años según el Código Orgánico Integral Penal. En las agencias del banco en Quito, los usuarios reportaron después de la 1 de la tarde que el sistema fue restablecido. El servicio también se normalizó en los cajeros automáticos. Sin embargo, en las aplicaciones móviles y el portal web del banco aún existen fallas intermitentes. El banco informó que a partir de las 17 horas de este miércoles se harán efectivos los depósitos hechos el día anterior por ventanilla, mientras que las transferencias hechas desde otros bancos se reflejarán a partir de las 14 horas de este jueves 15 de agosto. Además, como compensación por las molestias, la institución financiera informó que el horario en todas las agencias de escala nacional se extenderá hasta las 19 horas, informó Carolina Basante. El Ministerio de Turismo elaboró, amigos, un reglamento para regularizar el hospedaje informal en el país. La ministra de Turismo asegura que lo que se busca es dar mayor seguridad a los turistas y eliminar la competencia desleal en materia de alojamiento. ¿De qué se trata? Le contamos. El Ministerio de Turismo publicará en los próximos días el reglamento de alojamiento en inmuebles para uso turístico. Una de las metas de dicha normativa es precautelar la seguridad turística y reducir el hospedaje informal. Necesitamos, en primer lugar, estamos velando por la seguridad de los turistas que vienen de cualquier parte del mundo, porque tienen que saber dónde están llegando. Y adicionalmente no creemos en la competencia desleal, no creemos que tienen que competir de una manera desleal a los hoteles que pagan sus requisitos, que todo lo hacen legalmente, pagan sus impuestos. Entonces esa es la manera en que cómo vamos a reglamentar este uso de inmuebles.
Todos los propietarios que alquilaban casas o departamentos a turistas de manera temporal deberán contar con una licencia que les permita seguir ejerciendo esa actividad, asegura la ministra de Turismo, Rosy Prado. Sí va a haber multas y sanciones porque vamos a esperar los 90 días, que vamos a dar todas las facilidades para que todos puedan registrarse y consigan su permiso de funcionamiento, y les vamos a dar un sticker donde vean que es un sitio legal y formal que puede recibir turistas de cualquier parte del mundo. Por su parte, la Cámara de Turismo de Pichincha ve como positiva esta medida. No tiene nada que ver con un alquiler de un departamento que no se ve a la persona. O sea, no hay quien lo limpie, no sabemos quién lo limpia, no se sabe cómo lo limpian y no se sabe cómo lo usan. Entonces, es totalmente desventajoso hacia la actividad formal. Luego de la publicación del documento en el registro oficial, los dueños de los inmuebles tendrán 90 días para obtener el permiso necesario. Caso contrario, serán sancionados. Y llegado al final, si es que no conseguimos que se registren o que cumplan con todos los objetivos, si hay multas de entre $1,000 y $5,000. La normativa cuenta con 17 puntos. Aquí no se contempla a las aplicaciones móviles y se regirá para todo el país, excepto Galápagos, informó Marilyn Jaramillo. Y hoy en El Comercio TV, en nuestro segmento El Invitado, Miguel Rivadeneira entrevistará a Freddy Carrión, defensor del pueblo, con quien se analizará el tratamiento de los casos de paridad de género en los consejos cantonales. Recuerda, la cita es ya en pocos minutos en El Comercio TV. No puede despegarse de nuestra señal. Ya continuamos con más información. Gracias amigos por acompañarnos en esta emisión de día jueves acá en El Comercio TV en la señal de Televicentro. Preste atención, los transportistas advierten con un paro el próximo 29 de agosto en caso de no ser escuchados por el gobierno. El gremio pide, entre otras cosas, el cierre de nuevas operadoras y mayor control a la informalidad. Veamos. Por 15 años Más de 400 representantes de diferentes cooperativas estuvieron presentes en la asamblea. Los directivos dejaron muy claro que tienen 10 puntos planteados al gobierno, así que esperan solución. Consideran que 15 días son suficientes para recibir una respuesta. Caso contrario, se movilizarán sin duda. Nosotros la resolución del día de hoy es clara. Hasta el 29 del presente mes y años damos como plazo para que se conteste. Si no hay respuesta a eso, nosotros entraremos directamente a una movilización y eso puede llegar a la suspensión de actividades o a un gran paro nacional. Los dirigentes piden políticas claras que solucionen todos sus problemas. En la reunión, los transportistas indicaron que la tarifa regulada está por debajo de lo que deberían cobrar y que toda la inversión en sus buses la supera por falta de un modelo de gestión. Hay una deuda de 79 millones de dólares que no se le da contestación. Eso fue por falta de aplicación de la tarifa. El 50% del subsidio que nosotros damos a los grupos vulnerables, pero que hasta el momento hay una compensación para un poco paliar este tema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tarifa regulada. Frente a la tarifa regulada tenemos que dar ese 50%, nos parece inoficioso. La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Públicos de Pasajeros del Ecuador exige el control a la informalidad e ilegalidad. Pasados los 15 días de plazo, se reunirán los presidentes de la federación en caso de no tener una respuesta favorable para organizar una gran movilización en el país que desembocará en la suspensión de actividades en su derecho a la resistencia, informó Adriana Méndez. Afectuoso a los televidentes de Televicentro, el noticiero El Comercio TV, y también a los amables oyentes de Ecuador Radio, Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital. En la entrevista de este jueves queremos dar la bienvenida al defensor del pueblo, doctor Freddy Carrión, que debe cumplir el mandato constitucional, como es artículos 214, 215 de la Constitución, la tutela de los derechos. Esto que quizás estuvo apagado, hay que decirlo, en el correísmo, hoy ha vuelto a cumplir
la norma constitucional y la norma legal. Pero quisiera empezar con esto que usted daría la impresión, doctor Freddy Carrión, en el cumplimiento de su deber, casi está levantando el avispero. El artículo 317 del Código Orgánico Territorial de los GAT, el COTAD, dispone que tiene que haber paridad en la composición de alcalde, vicealcalde, y sucede que eso no ha ocurrido en algunas alcaldías. Conocemos que usted de oficio, como dice la Constitución, artículo 215, está actuando, y hay algunos consejos. ¿Cuántos consejos está en donde usted viene reclamando esa paridad y que pudiera incidir y cambiar la composición actual? Buenos días, Miguel, y muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, uno de los problemas que estamos o que hemos detectado en el país a nivel nacional tiene que ver con la poca representación política de las mujeres. Esto no es un favor ni una concesión que lo hagan las autoridades o los consejos cantonales, sino que se encuentra establecido no solo en el Código Orgánico de Administración Territorial, el COTAD, Miguel, sino en la propia Constitución. Cuando hablamos en el artículo 61, en el artículo 65, se está hablando de que la representación debe ser pluralista, democrática, en equidad, con respeto a la paridad de género. Esta es una conquista de las mujeres histórica. No es de ahora, sino de años y de años de lucha, en donde constantemente la mujer ha sido relegada como una ciudadana de segundo nivel, dedicada o orientada a que se dedique a actividades domésticas, como por ejemplo la crianza, la educación, a la casa de los niños, sin dejar y desmerecer aquellas funciones, pero la mujer no solamente está dedicada para tareas de menor importancia, sino para tareas importantes de la cosa pública, de la administración, de la gestión pública a nivel nacional. Y doctor Carrión, ¿y qué ha pasado en la última integración de las autoridades luego de las elecciones de marzo anterior? ¿Cómo está compuesto los 221 consejos cantonales? Ahí nos hemos percatado de algunas sorpresas, y empezando por la propia capital de la República. En la propia capital de la República, que debería ser ejemplo de la representación política de las mujeres, vemos que obviamente hubo una elección del Consejo Cantonal en donde se eligió a un primer vicepresidente del Consejo Cantonal y a una segunda vicepresidenta del Consejo Cantonal. Como usted conoce, de acuerdo a la propia ley, el primer presidente del Consejo Cantonal hace las funciones de vicealcalde y por ende ha habido la vulneración, como le decía, del derecho a la paridad. En ese sentido hemos articulado y hemos presentado la acción de protección, no solo aquí en Quito, esto es a nivel nacional porque hemos Cuenca, visto Loja, Mejía, en Pastaza, en Portoviejo, en algunas ciudades del sur, en Zamora vemos que hay algunos cantones que tampoco representan ni cumplen con la ley de paridad, y hemos hecho un barrido y estamos ya preparando las acciones de protección porque lo vamos a presentar en los 221 cantones o en aquellos cantones, para ser más exacto, en donde no se haya garantizado ni respetado la ley de paridad. Hayan o no denunciado, sino actuando de oficio. Es que justamente esa es la tutela que nos convierte como en Institución Nacional de Derechos Humanos. Esto no es por el derecho o por el ocupar un cargo público de una persona en particular. Nuestro interés no es político. No perseguimos nada más allá de que se vea reflejado la paridad y la representación política de las mujeres. Y esto lo digo porque, por ejemplo, en el caso de Loja, Miguel, hemos tenido una ingrata sorpresa. Cuando el día de ayer acudimos a la audiencia de la acción de protección, las 3 señoras concejalas desisten de la audiencia, desisten del recurso, alegando de que ellas no se sienten vulneradas en ninguno de sus derechos y que se sienten conformes con el reparto del poder a nivel del Consejo Cantonal. ¿En cuyo caso qué hace la Defensoría? Igual, vamos inclusive en contra del propio criterio, de la propia... Aun cuando haya renuncia de las mujeres en el Cantón Loja. Es que eso, justamente, nuestra representación en la protección de los derechos va más allá de 2 o 3 mujeres, va por el concepto, va por el derecho de las mujeres históricamente vulnerados, que a veces eso no lo dimensionamos. Esto no es la lucha de una persona en particular, en concreto, esta es la lucha de las mujeres. Y en ese sentido creo que uno de los aspectos fundamentales es justamente que pese a que las 3 señoras concejalas han desistido de la acción de protección, apelaremos y aplicaremos y exigiremos de la autoridad judicial, sobre todo de los jueces de la Corte Provincial, que creemos que tienen en esto un mayor criterio respecto de los temas de paridad, a que vean el problema desde una óptica de la mujer, de la ley de paridad, de la representación histórica que por derecho les corresponde a las mujeres y que han sido fruto de una conquista de muchos años. Señor Defensor del Pueblo, ahora el artículo 317 del COTAD dice
que se aplicará el principio de paridad entre mujeres y hombres en donde fuera posible. Es decir, no le dejo un margen en donde habrá consejos en donde no haya cómo. Por supuesto. Cuando dice donde fuera posible, es que vemos que hay consejos cantonales integrados solo por hombres. Es imposible, obviamente, tener la representación de una mujer. Pero ese es un mandato popular. Exactamente, y ahí sí no podemos hacer nada. Por eso ahí es imposible que podamos escoger como vicealcaldesa a una mujer, porque no hay representantes varones. Pero mire el ejemplo, y que valga la pena la reflexión. En el Cantón Mejía hay una sola mujer como concejala. Y el juez constitucional dijo, señores, iniciar una nueva elección y que en donde la señora concejala, que es una sola mujer de representante del consejo, sea la designada la vicealcaldesa. Ahí ni siquiera va a haber un proceso de elección, sino de ratificación de que ella sea la segunda autoridad del consejo cantonal. Esta tutela del defensor del pueblo pretende sentar jurisprudencia para que en los 221 consejos cantonales, como dice el COTAD, de ser posible, haya esa paridad de género alcalde-vicealcalde. Completamente. Creo que hacia allá vamos como Institución Nacional de Derechos Humanos. Esta es la lucha, insisto, de las mujeres, que deben verse reflejadas en cuotas de poder, de administración de la cosa pública. La habilidad, la capacidad, el profesionalismo de la mujer ni siquiera está en duda, pero indudablemente creo que la Constitución y sobre todo todos estos procesos históricos de conquista, mire que nosotros formamos parte de instrumentos internacionales a los que hemos ratificado. La Convención para la Eliminación de todas las formas de erradicación y de violencia contra la mujer, la CEDAW, que es de las Naciones Unidas, expresamente establecido que es obligación de los estados promover acciones normativas, acciones afirmativas, legales, constitucionales, que permitan ir garantizando esta igualdad material. Porque hay una realidad, mi estimado Miguel. Desde el 2004 seguimos con una lógica entre el 70, 80 y 90% que está representado en los consejos cantonales, sobre todo las alcaldías y prefecturas, por los hombres. Tenemos una ley de paridad, tenemos la Constitución que nos garantiza la que paridad. no se ha podido cumplir, estamos hablando hace más de 15 años de esto. Y seguimos en la misma dinámica. Entonces, indudablemente, también esto parte de una capacitación, de una formación a hombres y mujeres, en el sentido de que no son concesiones ni favores a la mujer, sino la necesidad de reconocer sus derechos, que somos iguales, hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Sabiendo cómo funciona la justicia ecuatoriana, ¿no le hace temer a usted que en unos casos sea aceptado y en otros no? Sí, lamentablemente ya hemos tenido esos reveses. En el caso de Pastaza también nos negaron la acción de protección. Pero ¿sabe qué? Hay un proceso y un fenómeno bastante interesante. Los jueces, que son tribunales penales, tenemos 2 en contra y 1 a favor. ¿En la segunda instancia? No, en la primera, porque cae en un tribunal. Ah, ya, cayó directamente, no en un juez. No en un juez unipersonal, sino ante un tribunal. Y en el caso de Pastaza, cayó ante un tribunal en donde 2 de los jueces dijeron, obviamente, que no hay derecho a la paridad, y 1 salvó el voto. Sí, salvó el voto. Lo mismo nos pasó en Loja. Eso significa de que al interior incluso de la propia función judicial ya hay un fenómeno interesante de interpretación, pero sobre todo de favorabilidad para que esto de la ley de paridad de género se aplique, se ejecute y los consejos cantonales tengan la obligatoriedad de cumplir con la ley, por un lado. Y otro de los temas interesantes, Miguel, que lo estamos planteando como Defensoría del Pueblo, es también pedirle a la Corte Constitucional que muchas de estas sentencias que han sido emitidas por acciones de protección las revise. Tenemos una facultad constitucional es de pedirle a la Corte la revisión de ciertas sentencias para que sobre la base de eso se pronuncie y su pronunciamiento sea obligatorio. ¿A través de la acción extraordinaria de protección? Las acciones terminan con una resolución. En muchos de los casos, como en el caso de Cuenca y en el de Mejía, favorables y otras desfavorables, como en el caso de Mejía el de Loja y de Pastaza. Pero una vez que ya se termina con la segunda instancia, la Defensoría del Pueblo puede pedir que cualquiera de estas sentencias, la Corte revise el proceso, revise la resolución y emita un pronunciamiento. Y sobre la base de ese pronunciamiento... Y sobre eso siente jurisprudencia para el resto de consejos cantonales. Y ahí se sentaría jurisprudencia y se convertiría en una decisión obligatoria y por lo tanto no podría dejar de ser acatada por los consejos cantonales. Queremos abordar, doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo, también el tema de jubilados, los docentes que pasaron un calvario para que se cumpla lo que demagógicamente el gobierno de Correa les ofreció, incluso en la disposición 21ª de la Constitución, el entregarles estos bonos. Usted acudió también a la justicia, inicialmente no quisieron atenderle. ¿En qué terminó, aunque en feliz término, la entrega del gobierno de los bonos? Con respecto a los jubilados, Miguel, yo creo que
gracias a la sensibilidad también del gobierno. Lamentablemente la sensibilidad se vio reflejada un poquito tarde. Tuvo que los jubilados iniciar con una medida tan dura, tan difícil, sobre todo por la edad, y porque ellos vienen cargados ya de una serie de problemas, de enfermedades que obviamente condicionan su proyecto de vida. Y uno de los problemas es que al iniciar la huelga de hambre, el gobierno a partir de esa huelga de hambre tuvo que actuar. Y esa es una de las preocupaciones. No podemos ser reaccionarios, sino de una otra manera preventivos, de planificación. ¿Esto por qué lo digo? Este acuerdo se dio el 23 de mayo, Miguel, en donde también iniciaron una huelga de hambre previo al informe de la Nación del Presidente de la República, el 23 de mayo. La intervención directa del presidente logró levantar la medida de hecho con la finalidad de que los acuerdos se cumplan. Y en ese acuerdo expresamente se establecía que se encontraba presupuestado los 350 millones que se les iba a pagar en efectivo. Pero claro, la demora hizo que se acumulen 1.200 millones de deuda. Es que lo que más se reclamaba eran estos 350 millones que había sido un compromiso del gobierno con los jubilados. Indudable, la deuda es mayor, es de 1.200, y sobre la base de eso el gobierno nacional ha sido claro, ni siquiera lo tiene presupuestado. Lo hará para el siguiente año. Pero para este año se encontraban los 350 millones y lo que los jubilados exigían era que estos 350 millones, producto de las compensaciones jubilares, se paguen. No lo hicieron. Llegaron a tener cerca de 15 días en huelga de hambre para poder llegar a un acuerdo. Ahí es donde intervenimos como Defensoría del Pueblo desde un inicio. ¿Y por qué inicialmente la justicia no le atendió al Defensor del Pueblo? Realmente nos llamó mucho la atención. Fuimos a presentar, creo que a los 3 o 4 días de la huelga de hambre lo presentamos, cayó un día viernes. Lamentablemente los jueces dijeron no podemos recibir ninguna acción de protección de la Defensoría del Pueblo, tiene que hacerlo en días y horas laborables. La Constitución, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales expresamente establece que las acciones de protección son hábiles todos los días. No lo hicieron, tuvimos que ir el día lunes, y el día lunes en la tarde sabíamos que ya el gobierno había tenido un previo acuerdo inicial de aceptación de los jubilados. Es decir, la intervención de la Defensoría del Pueblo a través de esta acción de protección permitió, y creo que ese es un reconocimiento, no obviamente a la Defensoría del Pueblo, sino a la lucha de estos maestros a efectos de que se pueda reconocer sus derechos. ¿Está haciendo un seguimiento la Defensoría para el cumplimiento total para todos los docentes jubilados? Completamente, les estamos haciendo un seguimiento, seguiremos acompañándoles a los jubilados, porque obviamente han sido maltratados, deben reconocérseles sus obligaciones, han contribuido durante más de 30 años con el Estado a través de estas aportaciones y obviamente lo único que aspiran es a que les retorne lo que por derecho les corresponde, que son sus compensaciones jubilares. Ahora, el problema también es económico de la caja fiscal que no cuenta con recursos, que debió prever eso el gobierno. Completamente, Miguel, y esto hay que decirlo, o sea, este es un problema del 2008, 2009, 2010, que inclusive con la ley interpretativa del 2019 se agravó. Sí, efectivamente, no somos inconscientes en tomar en cuenta que esto es un asunto económico. Por eso le decíamos al señor ministro de Finanzas y al ministro de Trabajo, ustedes se comprometieron sobre la base de algo que ustedes sabían que disponían, 350 millones que lo firmaron en un acuerdo. Y conforme pasaba el tiempo se acumulaba más. Exactamente, entonces lo que les pedíamos es, ustedes firman un acuerdo y luego lo desconocen. Entonces, no creo que sea una actitud seria de una autoridad firmar un documento para luego no cumplirlo. Preferible, no lo firmaban y buscábamos mecanismos. Pero esto se encontraba presupuestado en el Estado. Y como digo, si bien es un tema económico, sabemos las necesidades que tiene el Ecuador, del gobierno, la caja fiscal, pero también el derecho de los jubilados. No podemos decirles no hay dinero y bueno, búscate quien te dé. Aquí no hay ningún tinte político en el Defensor del Pueblo. Desde mi punto de vista, Miguel, yo en eso quiero rechazar completamente porque de la misma forma que hemos apoyado iniciativas del gobierno que han ido en protección de los derechos, de la misma forma tenemos que ser críticos, crítica constructiva. Aquí no estamos ni para denostar, ni para acusar, ni para injuriar a ninguna autoridad, con el profundo respeto, pero estamos indicándole justamente que hay ciertas cosas que obviamente se las debe cumplir, se las debe proteger, porque ese es el papel de la Defensoría del Pueblo. El doctor Freddy Carrión, Defensor del Pueblo, aquí en el noticiero El Comercio TV, a través de Televicentro Canal 5 de Quito y Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital. Permiso, en la entrevista continuamos en nuestras radios. Presten atención, amigos.
En un primer reportaje presentamos la historia de una niña de 11 años de edad que fue abusada sexualmente por su propio padre y quedó embarazada. En esta segunda entrega de los embarazos de niñas, conozcamos qué es lo que está haciendo el Estado para contrarrestar esta problemática y la deuda que tiene con las víctimas de violación. Preste atención. Datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF indican que más de 1 millón de niñas adolescentes de la región han sufrido agresiones sexuales y producto de estas agresiones, miles de ellas han sido obligadas a ser madres. Las cifras hablan por sí solas. Tenemos niñas, el 3% de niñas embarazadas desde los 10 años. Entonces uno tiene que ponerse a pensar qué está pasando en este país, que niñas de 10 años tienen niños, ¿no es cierto? Entonces, en esa medida, nosotros consideramos que tenemos que tener mecanismos claros. La Asamblea Nacional se encuentra debatiendo las reformas al Código Orgánico Integral Penal, donde se contemplan los delitos contra la integridad sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes. Aquí se topan temas sensibles, como la despenalización del aborto en casos de violación. De verdad que necesitamos los votos para cambiar esa estructura, inclusive de las leyes y del pensamiento. Yo estoy a favor. Y creo yo que, por violento que sea el hecho, el ser que viene, producto de una lamentable situación como esta, tiene derecho a vivir. En el COIP se establece que la mujer que cause su aborto tendrá una sanción de pena privativa de libertad de 6 meses hasta 2 años, legislándose también en contra de las personas que hagan abortar, con penas de entre 1 a 3 años. No, ninguna mujer debería irse presa por temas de aborto, aunque en este país sí se ha hecho, y muchas de ellas han estado privadas de la libertad por esta situación. Entonces, obviamente nosotros estamos en contra de cualquier forma de vulneración de derechos, además de una doble revictimización, porque ya son víctimas de violencia sexual. Los abortos son ilegales en Ecuador, excepto en 2 circunstancias: si la vida de la madre está en riesgo o si el embarazo es el resultado de una violación a una mujer con discapacidad mental. Gaby es uno de los casos con discapacidad mental que no pudo acceder a ese derecho. Cuando ella ingresa a la casa de acogida, de forma casi inmediata dentro de la casa y también por orden de la unidad judicial competente del caso en su momento, se comienza a detectar que la adolescente tenía rechazo hacia su hijo, es decir, no había generado un lazo afectivo hacia él. De hecho, cada vez que veía a su hijo, veía también a su agresor. Entonces ella decía que se sentía que no le gustaba ir a la escuela, que le decían señora, que le preguntaban en relación a su maternidad, que ella veía en su hijo al agresor. Entonces eso hizo, básicamente hizo que el adolescente sintiera un profundo rechazo hacia su hijo. El Estado no cuenta con un plan B para las víctimas de violación que no podrán ser reinsertadas luego de sus 18 años, tras haber vivido en casas de acogida. Creo que esta no es la realidad de Gaby, sino es la realidad de muchas de las niñas que se encuentran en este momento en casas de acogida. No existen planes de autonomía, son familias que no son seguras para que ellas puedan volver a sus hogares. Además que a los 18 años tampoco habría una obligación por parte de los progenitores ni de ninguna institución de poderlas tener. Y por ejemplo, muchas de estas niñas tienen discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual, como sabemos, es una condición que acompaña la vida. Cientos de ellas saldrán de esos lugares sin un destino fijo y sin saber a dónde ir. Esa es una de las tantas deudas que tienen los gobiernos de turno hacia quienes no pudieron decidir sobre su propio futuro. Informó Marilyn Jaramillo.